Después de que el Señor rechaza la ofrenda de Caín por la ofrenda de Abel, eh, lo que hace Caín es que se enoja, se ensaña y su rostro declina, su rostro decae, es decir, se llena de resentimiento, de rencor, su rostro se transforma en un rostro lleno de amargura y el Señor le dice, desde ahí ya le advierte, ¿verdad? Acuérdense, el pecado es uno de los componentes del reino de las tinieblas y aquí el pecado, dice, está a la puerta, tú lo puedes dominar, ¿sí? Si tú haces lo bueno, puedes andar con la frente en alto y no tienes por qué enojarte, de qué preocuparte, qué temer. Pero si haces lo malo, ¿sí? El pecado te está acechando. Aunque tú lo puedes dominar, si no lo haces, vas a empeorar tu situación. Entonces, este es un principio de cómo actúa el pecado en el hombre. Obviamente, inmediatamente de esto, ¿verdad? Es cuando la invita a su hermano a Abel a salir y lo mata, ¿sí? Después de esto, fíjense bien, Caín ya experimentó el pecado en su cuerpo, ya lo dejó entrar, ya se hizo uno con el pecado porque se dejó invadir por ese sentimiento y mató a su hermano. Entonces, es una persona que ya trae en su corazón y ya está encarnado el pecado en él, ¿sí? Este hombre, después de que habla con el Señor y lo destierra, dice, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Lo que quiero resaltar con este texto, mis hermanos, es que lo que inicia como una civilización, la primer ciudad que se forma, ¿verdad? Después de esta eh, caída, viene por parte de un hombre que ya trae en su corazón arraigado el pecado, ya es un homicida, ¿sí? Es la simiente, es la semilla de lo que después va a producir la civilización del ser humano. Porque después de esto habla que construye la ciudad y después tiene a su hijo y después Lamec. Lamec, fíjense, ya es el primer hombre que toma dos mujeres. Como poco a poquito va desvirtuándose la conciencia de un Dios justo que resguarda la vida del hombre dentro de lo bueno, lo van haciendo a un lado paulatinamente y habla de aquí nacen algunas artes y algunos oficios y el padre de los que hacen determinadas cosas, el padre de aquel que hace X otras cosas, es decir, comienza a crecer lo que es la tecnología, lo que es las artes, lo que son las artesanías, ¿verdad? Lo que va formando una civilización, ¿sí? Pero a partir de un corazón lleno de rencor, de un corazón que busca no a Dios, sino busca establecerse a sí mismo. Y esa es la base de lo que después se va a constituir en lo que conocemos como civilización. A partir de aquí surgen todas las naciones. Y fíjense lo que dice Lamec, ¿verdad? Es un hombre que no solamente es malo en su corazón, sino se siente orgulloso de ser malo. Y dice, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es decir, el corazón del hombre ya en estas pocas generaciones después de Caín se aparta a velocidades tremendamente grandes de lo que es el cobijo de Dios, buscar su consejo, buscar agradar a Dios, y empiezan a satisfacerse a sí mismos a través de todo lo que van construyendo, de todo lo que van haciendo, van desechando el consejo de Dios. Obviamente esto es la consecuencia del reino de las tinieblas en el corazón del ser humano. Ya se estableció, ya empezó a generar lo que quiere hacer, ¿verdad? Ser un imperio donde el ser humano no cumpla las expectativas de Dios, sino que sea destruido
a través de todo lo que está haciendo el enemigo y su reinado, que es lo que sabe hacer, ¿verdad? Lo que sabe hacer es mentir, engañar, destruir, asesinar. Y entonces es una transformación del hombre, un crecimiento y una expansión del ser humano y de su civilización, sus cualidades creativas que el Señor le puso para expandirse por toda la tierra, ya están contaminadas, ya tienen una tendencia a no glorificar a Dios, ¿sí? También vamos a abundar un poquito en lo que es Génesis 6, que ya lo vimos al inicio del estudio, ¿verdad? Cuando la tierra se llenó de maldad y se hizo violenta, es la antesala del diluvio, porque después de eso el Señor, ahí hay un juicio y también hay una muestra de salvación. Están las dos cosas, ¿verdad? Es una sombra y figura de lo que el Señor ha determinado hacer con el reino de las tinieblas y con el ser humano. Por un lado, rescata al hombre y por otro lado hay un juicio contra el reino de las tinieblas que ya estaba en el corazón del ser humano. Pero antes de eso quiero que veamos esto. Dice aquí, versículo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Dice el verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El reino de las tinieblas, el maligno, el mal, la muerte y el pecado, es un reino que no solamente está compuesto por el maligno. Sabemos que él reclutó también más seres como él para traerlos a su reino. Entonces, es un reino que de la misma manera como Dios tiene organizado su reino celestial, el reino de las tinieblas también empieza a tener una estructura, una organización para poder abarcar y completar los planes que tiene, que es echar a perder al hombre y obstaculizar el propósito del ser humano dentro del propósito de Dios. Este pasaje de Génesis 6 comienza a darnos una idea de cómo es que esta alianza de los hombres con el reino de las tinieblas, aquí ya estamos viendo otra etapa de esa alianza, ¿verdad? En donde empieza a haber una interacción, no solamente una influencia, no solamente los seres que pertenecen a la región celestial, empiezan a tener interacción con los seres humanos. Y aquí hay algo importante porque está hablando de que hay personajes importantes, personajes que se levantan con liderazgo, personajes que, dice aquí, valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, personas que hicieron cosas grandes, que son reconocidas y que ya habla que hay una influencia más allá de simplemente lo humano, ¿sí? Por detrás de ellos ya hay inspirando, impulsando sus intenciones. No conozco, ¿verdad?, tanta vida de la antigüedad, pero sabemos que principalmente los fundadores de civilizaciones antiguas, si hablamos desde aquí en México, ¿verdad?, los olmecas tal vez, o sea, creo que son de los más antiguos, en China, en las propias culturas del Medio Oriente, los egipcios, los fenicios, tantas culturas antiguas de civilizaciones primeras fueron impulsadas por personas
que sobresalían, que tenían cierto liderazgo, que incluso en las áreas de la guerra, en las áreas de la tecnología, en las áreas de la construcción de las pirámides de Egipto, por ejemplo, sabemos que hay una gran sabiduría, hay una gran ingeniería, ¿sí? Que desde antes de que fuera un conocimiento general para el ser humano, ya había sabiduría. Y aquí nos está dando a entender cuando estos hombres influenciados o teniendo el respaldo del reino de las tinieblas, estos seres también podían enseñarles a desarrollar no solamente el liderazgo en la guerra, sino también en las artes, en la tecnología, ¿sí? Así como vimos que el Espíritu de Dios venía sobre Bezalel, ¿verdad? Cuando le inspiró por toda arte para que hiciera el arca y supieran trabajar el oro y supieran trabajar, o sea, estamos hablando de una enseñanza no terrenal que venía al ser humano, en este caso por obra del Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, les daba conocimiento. De la misma manera, por parte del reino de las tinieblas, había ya influencia para llevar y escalar más allá el potencial del ser humano, el cual estaba hecho para eso. El ser humano está hecho para escalar su potencial y aprender y tener un desarrollo intelectual mucho más avanzado que cualquier otro ser. Hay una parte importante que tal vez no se difunde mucho la enseñanza en cuanto a la influencia del reino de las tinieblas en las naciones, en los gobiernos, en las civilizaciones, en todo lo que desde la antigüedad tenía que ver con el desarrollo de las artes. Y no estoy diciendo que el desarrollo y las artes y la civilización necesariamente sea malo, sino simplemente se fue utilizando ese extravío del corazón del ser humano por el efecto del pecado y empezó a crecer el ser humano en todos los atributos que Dios le había dado, pero lejos del propósito de Dios. No para los propósitos de Dios, sino empezó a utilizarlo para sí mismo, para engrandecerse, para ensoberbecerse, para dominar por encima de sus hermanos. Bueno, ese es el contraste, mis hermanos. Todo lo que la civilización en general, a partir de Caín, que emigró, ¿verdad?, hacia el oriente, se dio pie a muchas naciones, todas esas naciones caminando hacia un sentido diferente al que Dios quería a través de esta influencia también del reino de las tinieblas. El contraste es una generación piadosa, una generación que no se despegó de Dios. Y hablamos de Set. Set fue el hijo que le dio Dios a Adán y a Eva para tenerlo en lugar del Abel que fue asesinado. Es la última parte de lo que es el capítulo 4. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y vean lo que dice el verso 26. Y a Set también le nació un hijo, su nombre fue Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Estamos viendo dos ramas muy diferentes que van a dar pie a la civilización de los hombres, ¿sí? Uno es la rama de Caín y otro es la rama de Set. La rama de Caín, el patriarca Caín, un corazón homicida, alejado de Dios, lleno de rencor, y un corazón de Set, donde empezó a partir de su descendencia a hacer que buscaran a Dios, porque dice aquí, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A través de la generación de Set se establece esta rama de hombres piadosos y de todo lo demás, toda la civilización que se empezó a desarrollar a través de Caín. Esto no es un 50 y 50, hermanos. Esto realmente es una minoría, unos poquitos, ¿verdad?, que comenzaron a invocar el nombre de Jehová
y la gran mayoría, o sea, el resto del mundo, todo lo que comenzó a surgir a través de las generaciones de Caín, extraviados y lejos del corazón de Dios. Las naciones siguieron creciendo y desarrollándose bajo el mandato divino: fructificad y multiplicaos. O sea, eso no cesó, ¿verdad? Se empezaron a multiplicar, empezaron a llenar la tierra. Esa era una bendición que Dios tiene al ser humano, sea bueno, sea malo, a todos, ¿sí? Sojuzgadla y señoread. Pero, ¿qué pasó? Aquí estaban olvidándose de reconocer a su creador y más bien se estaban dejando extraviar bajo la influencia de los gobernantes del reino de las tinieblas, es decir, todo el conjunto de estructura que el enemigo estaba creando o que había creado para sustentar y expandir, ¿verdad?, su reino de tinieblas. Bajo esa influencia el ser humano comenzó a crear, expandirse y crear sus civilizaciones. Así es como nacieron las naciones que no conocían a Dios, pero que aún así veneraban a algo que no era Dios, en un sistema corrupto y despiadado. O sea, las naciones que se dieron a la idolatría, que inventaron sus dioses o que sacaban sus dioses, o como dice Romanos 1, 18, no reconocieron a Dios, quitaron la justicia y empezaron a dar honra a la criatura más que al creador, y comenzaron a extraviarse y a perderse, ¿verdad? De tal modo que fueron extraviándose en perversidades, porque cada vez más se alejaban de lo que eran los principios de Dios y abrazaban la influencia del reino de las tinieblas. Si el ser humano no camina por sí solo hacia esa dirección, eran presa de la influencia del reino de las tinieblas. Por eso es que para el reino de las tinieblas fue muy fácil, fue algo deleitable tomar al ser humano y extraviarlo. O sea, alimentarse de él era lo más deleitoso para todos estos seres que conformaban el reino de las tinieblas. Entonces, es una manera en que esa semilla se fue sembrando y fue creando esta alianza, no con Dios, sino con el reino de las tinieblas, ¿sí? Así nacieron las naciones idólatras, el sistema corrupto y despiadado que tiene hambre de poder, dominio, control político, control económico, y bueno, casi estamos ya retratando nuestra sociedad y lo que actualmente impera en las élites de poder, ¿sí? Más allá de intereses económicos, porque obviamente los existen, todo lo que mueve y está patrocinado, es decir, los hilos que se mueven por encima de todo eso, no están limitados por la influencia del ser humano. Hay un reino de las tinieblas detrás de todo eso, orquestando y manipulando a nivel civilización, ¿verdad?, todo lo que es la estructura del ser humano. Dice aquí, donde cada nación o región es dominada por autoridades espirituales de las tinieblas. Voy a llegar hasta aquí solamente en el desarrollo de lo que os voy a explicar, porque quiero pasar a esta parte, pero voy a ponerles un pedacito. El video se los voy a mandar para que tengamos una idea de lo que continúa y de cómo es que este reino de las tinieblas está presente. El video tal vez no al 100% está de acuerdo más o menos a lo que yo les quería explicar. Acuérdense que el reino de las tinieblas no es la prioridad de Dios para enseñarnos. Simplemente hay algunos vestigios, nos deja algunas claves, nos deja alguna manera de darnos cuenta cómo es, aunque al Señor no le interesa que lo conozcamos a detalle, porque lo que quiere es que conozcamos el reino de Dios, no el reino de las tinieblas. Así que va a haber variantes, vamos a encontrar
quien dice alguna cosa diferente de otra, pero no tiene importancia. O sea, no quiero que pensemos en que tenemos que tener todo como exacto, porque ni siquiera creo que nadie lo puede tener exacto. Lo que dice la Biblia nos alcanza a dar una idea, nos alcanza a tener un panorama general, sobre todo en los textos de Pablo, que es el que menciona esta estructura: tronos, principados, potestades, gobernadores de oscuridad y huestes, ¿sí? Obviamente, aunque no es una información para espantar ni para ser así pesimistas, no, no, no. Sabemos que Dios tiene todo su control sobre esto, sabemos que toda la estructura del imperio de las tinieblas ha caído bajo la cruz y que solamente está operando mientras completa el juicio, ¿verdad? Se ejecuta ese juicio. Pero tenemos, por ejemplo, el testimonio en el libro de Daniel. ¿Se acuerdan? En el libro de Daniel hay una oración que hace Daniel y dice el ángel que viene de mensajero que desde el día en que empezó a orar, el Señor le escuchó y lo envió con la respuesta, lo envió con el mensaje para Daniel. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se tardó? Porque se le opuso el príncipe de Persia, con quien estuvo 21 días luchando, y tuvo que irlo a ayudar Miguel. No estamos hablando de que una persona que gobernaba en Persia se opuso y no dejó pasar a un ángel, y también tuvo que luchar contra un arcángel tan poderoso como Miguel. Estamos hablando de que este príncipe de Persia, y después habla del príncipe de Grecia, son precisamente potestades que operan sobre regiones específicas, en este caso Grecia o Persia. Y Persia no es casualidad que es el actual Irán, el pueblo que más se ha rebelado o que más ha tenido un odio contra Israel, ¿sí? Entonces, esto nos permite ver que hay en el reino de las tinieblas, hay una organización. Cuando hablamos de que, por ejemplo, en México está siendo cada vez más gobernado por los cárteles, el narco y la delincuencia, hay un trasfondo espiritual en todo eso. Tiene que ver con terreno que el reino de las tinieblas va conquistando para hacerlo presa, ¿sí? Podemos entender que el reino de las tinieblas está ejerciendo autoridad. Todos los cambios y todas las ideologías que están naciendo no es casualidad, no es una ocurrencia del ser humano. Están amparadas, influenciadas, patrocinadas por elementos de este reino de las tinieblas que están ejerciendo poder, ¿verdad?, en contra del reino de Dios. Y si nosotros no somos conscientes de ello, no sabemos en qué terreno operar como hijos de Dios. No sabemos cuál puede ser el poder de nuestra oración si nos unimos, porque la oración tiene poder espiritual y tiene efecto sobre el reino de las tinieblas. Cuando vamos a hacer una explosión de vida en una colonia donde nadie quiere entrar, quiere decir que hay una influencia del reino de las tinieblas sobre toda una región, sobre toda una colonia, y vamos nosotros y proclamamos el reino de Dios, estamos reclamando una región que está bajo el imperio de las tinieblas para la gloria de Dios. Es decir, es una interacción. Obviamente nosotros no podemos darnos cuenta de lo que sucede en el terreno espiritual, pero es una manera en la que nosotros podemos, si conocemos o si tenemos ese discernimiento de lo que va sucediendo ahí, nos podemos empoderar. ¿Por qué de repente no podemos dejar situaciones, problemas que nos acompañan todo el tiempo, y al parecer no podemos hacer cambios en nosotros? Bueno, también tiene que ver con cuestiones espirituales que tenemos que conocer para tomar la autoridad que el Señor nos ha dado. Es decir, es parte de lo que tenemos que ir conociendo con respecto a la manifestación de los hijos de Dios en la creación
con respecto a lo que es el área espiritual y cómo es que ha sido entregada, ¿verdad?, ese imperio de las tinieblas al poderío y a la autoridad de Cristo, y nosotros lo ejercemos. ¿Se acuerdan los discípulos que mandó Jesús de dos en dos para que tuvieran autoridad de sanar y de echar demonios? Llegaron bien contentos y el Señor les dijo, sí, yo vi cómo caía Satanás como un rayo. Tiene que ver con lo que nosotros como función de hijos de Dios tenemos que apropiarnos y vivirlo. Pero antes hay que conocerlo para poder funcionar en la misma frecuencia que el Señor nos quiere utilizar. Voy a dejar hasta aquí esta parte, mis hermanos. Mi hermana, Yemina, ¿nos puede guiar en oración para terminar este estudio? Sí, hermano, con gusto. Gracias, mi hermana. Adelante. Padre bueno, tú que moras en las alturas de los cielos, Dios mío, en esta noche yo te agradezco, Padre Santo, por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran en esta transmisión. Bendícela a ellos y a toda su familia, bendito, que no les falte el pan, que no les falte el trabajo, y bendice sus hogares, Padre, todos sus bienes que tú les has dado. Padre, despídenos en paz en esta noche y que podamos el día de mañana disfrutar todo lo que tú nos das desde que despertamos y ver el sol, ver a nuestros familiares, que todos se encuentran bien, Padre. Bendícenos los bolsillos de cada uno de mis hermanos, que nada les falte y que podamos ayudar al que lo necesite, Padre. Gracias por esa predicación tan hermosa que nos dio el hermano, que la pongamos en práctica, que podamos estar cerca de ti, ser espíritu como tú eres, Padre, y que llenes nuestro corazón de esa paz, de esa sanidad, y que pues tú nos tengas con bien, Padre, para poder estar en otra transmisión y estar en tu iglesia, bendito Dios. Gracias por las bendiciones recibidas y bendice a cada uno de mis hermanos. Y todo eso te lo agradezco, Padre, porque yo no soy merecedora de ti, Padre, sino porque eso te lo hace tu Hijo amado, que Él entregó su vida por cada uno de nosotros a un precio muy caro, Padre. Y por eso te adoramos y te agradecemos infinitamente por ese grande amor que tú nos has dado, que es tu Hijo amado, Padre Santo. Gracias infinitamente, te quiero y te amo. Igual yo quiero mucho a mis hermanos. Gracias, Padre. Esto te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermana.